Bien, hoy nos corresponde entonces la cuarta postura, o cuarta postura en torno al milenio, que es conocida como el premilenarismo dispensacional. Cuando nosotros leíamos Apocalipsis, salía este concepto del milenio, si es que usted lo recuerda, ¿cierto? Y ahí conversábamos de ciertas posturas, ciertas formas de interpretarlo, y ahí llegábamos a la deducción de que hay cuatro, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuáles son? Ya, la amilenial, ¿cuál? Post, ya, postmilenial, premilenial, muy bien, premilenial, que lo llamamos premilenial histórico o clásico, ¿ya? Con apellido. Y hoy nos corresponde el último, que es el premilenial dispensacional, exactamente. Dispensacionales. ¿Ya? En torno a esto, nosotros conversábamos de que en realidad la diferencia o la clave de cada una está en cómo conectamos el milenio con la segunda venida de Cristo. El amilenial en realidad es bastante similar a la postmilenial, solo que la diferencia está en términos sencillos en cómo se interpreta el reino de Dios. ¿Ya? Ambas posturas señalan de que Cristo viene después del milenio, en realidad. Sin embargo, la posición postmilenial es más optimista en el sentido de que cuando Cristo regrese va a llegar a un mundo más cristianizado. Esa es como la diferencia, mientras que la amilenial no profundiza tanto en esa idea. El premilenial, ¿qué significaba? Que Cristo viene antes del milenio, ¿cierto? Y eso fue lo que vimos en clases anteriores. Y hoy nos corresponde también la postura premilenial, que es similar a esta idea de Cristo viniendo antes del milenio. Sin embargo, le estamos colocando el apellido del dispensacionalismo, ¿ya? O premilenial dispensacionalista. Y vamos a hablar un poquito acerca del dispensacionalismo, así que este es un tema bien interesante porque es lo que predomina hoy en día en las iglesias evangélicas. Así que voy a borrar este esquema y quiero hacer una pregunta. Que esta pregunta es clave para el estudio. Y la pregunta es sencilla. ¿Cuándo comienza o inicia la iglesia? ¿Cuál es el origen? ¿Cuándo inicia? ¿Cuándo comienza? Esa pregunta es clave para interpretar la escritura y también interpretar estas posiciones en torno al milenio. ¿Qué saben o qué podríamos decir? ¿Cuándo inicia la iglesia? Después de la muerte del otro Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces sería después de la resurrección. Después murió en la resurrección. Ya. Entonces, Entonces, sería un ejemplo. después de la... Sí, más o menos por decir algo. Ya, pero son eventos distintos. Entonces lo vamos a colocar como otra opción. Pentecostés. ¿Alguna otra idea más? Yo creo que comienza desde mucho antes, incluso desde José, desde Abraham. Abraham. Por así decirlo, porque por eso después también nuestro Señor le da como un ejemplo a ¿cómo se llama? Cuando tiene que casarse con la mujer que lo deja, con los hijos, la tiene que perdonar, y como él le dice el tema que yo creo que es como me siento cuando Israel también me es infiel. ¿Ya? Siempre de alguna manera la iglesia se ha visto como la novia, como la esposa. ¿Ya? Entonces yo creo que es mucho antes. Desde Abraham entonces, ¿no? O tal vez desde Adán, pero creo que siempre hemos sido el pueblo llamado de Dios, y desde ahí se ha visto como la esposa, la novia. ¿Ya? Por eso el Cristo lo llama como
da como esas parábolas de la novia, ¿Ya? tiene que prepararse para que llegue el novio. ¿Sí? ¿Creen? Desde que Jesús estuvo en la tierra, porque cuando llamó a los discípulos empezó a hacer, según yo. Ya sería entonces el inicio del ministerio de Jesús. Y eso podría ser, ya, inicio del ministerio de Jesús. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguna otra opción para complementar? Porque temporalmente igual hay mucha diferencia. Yo creo que, o sea, se supone que iglesia somos nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Los creyentes, entonces diría que desde el principio, Entonces sería Adán. Ya. de antes, no De antes de Adán. sé, eso, ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Una última opción? ¿Una última idea de cuándo empieza o inicia la iglesia? Porque esto es clave a la hora de la postura dispensacionalista. Y por eso quiero partir con esta idea. Ya. No hay ninguna otra opción más. Ya. Voy a hacer una línea de tiempo. Pero antes de eso, la palabra iglesia, ¿cuándo aparece en la Biblia? ¿En qué momento aparece la palabra iglesia en la Biblia? ¿Cuándo comienza la palabra iglesia en la Biblia? Jesús, En el Nuevo Testamento, la palabra iglesia. En el Nuevo Testamento. Ya. no sé, yo no he leído todo el Antiguo. Pueden buscarlo ahí en internet, ¿ya? Pero el concepto de iglesia aparece, lo vemos en el Nuevo Testamento, las palabras de Jesús, ¿ya? También en los Hechos de los Apóstoles y en las cartas también de Pablo está este concepto, esta idea de la iglesia, ¿ya? ¿Y se acuerdan cuál es la palabra griega de iglesia? Ya, entonces es así, ¿cierto? Eclesia. Esa es la palabra que se traduce del griego a iglesia. El griego, y eso significa iglesia. ¿Ya? Pero acá hay algo interesante. ¿Ustedes conocen y se acuerdan la Septuaginta? ¿Qué era la Septuaginta? ¿Se acuerdan o no? La Septuaginta. Del nombre no me lo acuerdo. O la Biblia de los 70, ¿se acuerdan? De la Septuaginta. Es una Biblia, o es un texto que aparece aquí. La Septuaginta. ¿Se acuerdan o no? ¿No? O también conocida como la Biblia de los 70. ¿Se acuerdan o no de la Septuaginta? Ya, ¿qué es la Septuaginta? ¿Es la Biblia o es el texto que se ocupaba en los tiempos de Jesús? ¿Ya? O dicho de otra forma, la Septuaginta es la traducción del Antiguo Testamento ¿a qué idioma? Al griego, que eran los tiempos de Jesús. Por lo tanto, cuando Jesús habla o cita la Escritura, él está citando la Septuaginta, que vendría a ser la traducción del Antiguo Testamento al griego. Parece que me acuerdo que era como la más confiable, algo así, como que era la más sacada del texto original. Podría ser, ¿ya? Pero entonces, la Septuaginta lo que hace es traducir del hebreo al griego. Dicho de otra forma, la Septuaginta es el Antiguo Testamento, pero en los tiempos de Jesús, en el idioma griego. Y si yo les dijera que la Septuaginta ocupa el concepto eclesia en sus textos,
Lo ocupa. Entonces, cuando ustedes leen, por ejemplo, Deuteronomio 9:10, alguien lo puede buscar en la Reina Valera, Deuteronomio 9:10, que eso está en los tiempos de Moisés. Deuteronomio 9:10. ¿Qué dice? 9:10. Capítulo 9, versículo 10. ¿Qué dice Deuteronomio 9:10? Dice, y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, en medio del fuego, el día de la asamblea. Ya. Ese concepto asamblea, que nosotros leemos en el Antiguo Testamento como asamblea, en los tiempos de Jesús, cuando ellos leían la Septuaginta, ¿qué leían? Eclesia. Ese mismo concepto. Eclesia. Deuteronomio 18:16 también tiene esa lógica. Deuteronomio 31:30 también. Ya si alguien puede buscar Deuteronomio 18:16. 18:16. Y otra persona, Deuteronomio 31:30, perdón. Dice, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Ya. Deuteronomio 31:30. ¿Alguien lo tiene? Deuteronomio 31:30. Entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Escuchad, cielo, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Ya. En la Septuaginta entonces se ocupa la palabra eclesia en esos contextos. Y ya vimos que significaba asamblea, y en lo que leía el hermano Leo significaba congregación. Entonces, en el Antiguo Testamento, el concepto de asamblea o de congregación es lo mismo. En el Nuevo Testamento, en los tiempos de Jesús, cuando ellos ocupan el concepto de asamblea o congregación o de pueblo de Dios, ocupan el mismo concepto de eclesia. Alguien busque Mateo 16:18 y otra persona Hechos 7:38. Mateo 16:18 y Hechos 7:38. ¿Ya? Vamos con Mateo primero. Ya, Denise. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no Prevalecerán. prevalecerán contra ella. Ya, palabra de Jesús a Pedro, le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ocupa el concepto eclesia. Entonces, si el concepto iglesia estuviese recién partiendo en el Nuevo Testamento, para Pedro esto hubiese sido una afirmación nueva. Y Pedro hubiese tenido que preguntar, pero Señor, ¿qué es eclesia? Pero Pedro no pregunta y Pedro entiende lo que Jesús está diciendo, porque Pedro está familiarizado con este concepto, que es el mismo que se ocupa en el Antiguo Testamento para hablar del pueblo de Dios. Hechos 3, 22, 23. ¿Si alguien lo tiene? Hechos 3, 22, 23. Dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros, hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Ya, será desarraigada del pueblo. En el original, la palabra que está ocupando ahí en Hechos es eclesia también. Está hablando nuevamente del pueblo de Dios, el conjunto de los creyentes. Por tanto, hermanos, bajo una perspectiva bíblica, histórica y gramática, la iglesia no parte después de la resurrección. El concepto iglesia no parte en Pentecostés.
no parte al inicio del ministerio de Jesús, sino que el concepto iglesia es del Antiguo Testamento incluso, eclesia, y es usado para designar al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, a la asamblea, a la congregación que se reúne para adorar al Señor. Por tanto, en un sentido más teológico, nosotros podemos decir que la iglesia parte en Adán. Todos aquellos que invocan el nombre del Señor, todos aquellos que confían y creen y están en una relación de pacto con Dios, son la iglesia. ¿Ya? ¿Se entiende esta idea? Ya, porque esto es clave para lo que vamos a hablar ahora acerca del premilenarismo dispensacional. ¿Ya? Voy a borrar. Voy a mantener la línea de tiempo porque nos va a servir. Y hoy vamos a hablar de el premilenarismo dispensacional. Pero para eso necesariamente tenemos que hablar del dispensacionalismo. ¿Han escuchado el concepto dispensacionalismo? ¿O dispensaciones? ¿Qué es el dispensacionalismo? ¿Qué es? Sí, es o sea, a ver, que Dios trata con Israel separado con los de la iglesia. Exactamente. El dispensacionalismo tiene como punto de partida que Israel y la iglesia son cosas distintas. Pero nosotros acabamos de ver que el concepto iglesia es lo que el Antiguo Testamento denominaba como la asamblea en Israel. Por lo tanto, no son cosas distintas. ¿Qué es el dispensacionalismo entonces? Es un sistema teológico de interpretación acerca de la historia bíblica. Y el dispensacionalismo lo que hace es dividir la historia en dispensaciones, en 7 etapas, 7 dispensaciones. La primera es desde la creación hasta la caída. ¿Cuál caída? Adán y Eva, exactamente. ¿Cómo se llama ese periodo? ¿Alguien sabe? ¿No lo han escuchado? ¿No? Se conoce como inocencia. El periodo de la inocencia. ¿Ya? Esa es la primera dispensación. La segunda dispensación es entre la caída y el diluvio. ¿Cómo se llama esa dispensación? Ellos le llaman la conciencia. La conciencia. La tercera dispensación es entre el diluvio y la Torre de Babel. ¿Cómo le llaman a ese periodo? Gobierno humano. Gobierno humano. Tercera dispensación. La cuarta es entre Babel, o mejor dicho, la promesa con Abraham, y la ley de Moisés. Hasta Moisés. Y ese periodo se llama el periodo de la promesa. O la dispensación de la promesa. Luego, entre Moisés y Cristo, existe el periodo que se conoce como la ley.
¿Cuántas tenemos ahí? 5. Entre Cristo y el milenio, ¿cómo se llama ese periodo? Yo creo que ustedes saben, lo han escuchado. Cuando el hermano dice estamos en el periodo de la gracia. De la gracia. Y finalmente, del milenio hacia adelante, vendría a ser lo que nosotros conocemos como la dispensación del milenio. O mejor dicho, vamos a colocar acá, segunda venida de Cristo. ¿Ya? Ahí están entonces las 7 dispensaciones que postula el dispensacionalismo. Ellos entienden la historia bíblica como 7 etapas, 7 periodos en las cuales Dios se relacionó con el ser humano, con la humanidad de forma distinta. Son como periodos de prueba, en donde Dios establece algo, el ser humano falla, hay juicio y luego como que Dios vuelve a renovar ese pacto, esa promesa a través de una nueva dispensación. Esa es como la lógica del dispensacionalismo, ¿ya? Son 7 dispensaciones. ¿Cómo interpretamos la iglesia entonces? ¿Cómo interpretamos la iglesia? Bajo la posición dispensacionalista, como hay una separación entre Iglesia e Israel, podríamos decir de que este periodo entre la venida de Cristo y acá es el periodo de Israel, como promesas. Israel como promesas, ¿ya? Todo el Antiguo Testamento, porque esto es el Antiguo Testamento, gira en torno a Israel y las promesas que Dios hace a Israel. ¿Qué es lo que ocurre? Y esto yo creo que ustedes lo han escuchado también. Que dado que Jesucristo vino a los israelitas y los israelitas lo rechazaron, como que Dios dejó en pausa eso y les dio la posibilidad a los gentiles que fuesen los que entraran al pueblo de Dios o al pacto con Dios. Por lo tanto, como que Israel quedó ahí en stand-by. Entonces, ¿qué es lo que ocurriría? Que a Israel se les da las promesas, viene el Mesías, Israel lo rechaza, Dios hace una pausa en el plan con Israel, por lo tanto, entre Cristo y la segunda venida de Cristo es lo que se conoce como la gracia. ¿Y quién está en ese periodo? La iglesia. ¿Se entiende la lógica? Entonces, el periodo de la gracia es el periodo de la iglesia, si lo quisiéramos llamar de esa manera. Son periodos y grupos distintos. Dios tiene un propósito acá, Israel rechaza a Cristo, por lo tanto Dios hace una pausa, trabaja con la iglesia en este periodo, y cuando llega Cristo, termina ese periodo con la iglesia y vuelve Israel. Entonces nuevamente acá retoma Israel ya como, si quisiéramos ocupar el concepto de restauración. No sé si han escuchado esa idea de la restauración de Israel. El regreso del sistema sacerdotal, la reconstrucción del templo, de que va a haber un Mesías que va a reinar en Sion o en Jerusalén, y que Israel va a ser un centro político en todo el mundo hacia las naciones. Entonces, el dispensacionalismo tiene a grandes rasgos, porque es más profundo que esto, este esquema, historia. Israel, pausa, iglesia, Israel. Y después el reino, ¿ya?
¿Alguna duda, consulta? ¿Alguna duda, consulta? ¿No? ¿Se entiende la lógica, cierto? Ya. Voy a borrar. No, ya, entonces no. Ya, voy a tomar agüita entonces mientras le sacan foto ahí para... Si ustedes lo piensan bien, este sistema de interpretación bíblica es el que más predomina en las iglesias evangélicas. Yo creo que más de alguno ha escuchado esto. Y de hecho, si les agrego el concepto del rapto, del arrebatamiento, tiene que ver con esto, porque ¿qué es el rapto en sí? ¿Alguien sabe lo que es el rapto? Viene a buscar la iglesia. ¿En qué momento viene a buscarlo? Acá, porque la iglesia ya no es parte de la historia. Tiene que llevársela. Hasta los 7 años. Vamos a ver también eso. Entonces, aquí iría lo que nosotros llamamos como el rapto. ¿Ya han escuchado esta idea del rapto pretribulacional? O la gran tribulación o la tribulación. Tiene que ver también con eso. Que posterior al rapto, inicia después la tribulación. ¿Ya? Vamos a hacer después el esquema para entender bien esa lógica, pero al menos es eso. ¿Ya? Lo vamos a ver más adelante. Pero ¿qué es lo que yo quiero que tengamos claro? El dispensacionalismo divide entonces la iglesia de Israel como primera idea, son dos pueblos distintos. Las promesas que se le hacen a Israel bajo el sistema dispensacionalista se entienden de que van a tener un cumplimiento literal en la historia. ¿Ya? Entonces cuando Dios le dice a Abraham que le va a dar una tierra, esa es una promesa literal que tiene que ser cumplida a Abraham, la tierra de Canaán. Sin embargo, ahora Israel no tiene una tierra. Entonces, ¿qué es lo que ellos dicen o esperan? De que debería llegar un momento en donde Israel vuelva a recuperar su tierra. ¿Dónde está Jerusalén? ¿Alguien sabe, no? Yo ahí tengo una duda histórica, pero entiendo que el lugar donde va el templo de Israel no está en Israel. Creo que es Palestina hoy en día. ¿Ya? Averígüenlo y me corrigen. Entonces, bajo esa lógica, Israel no puede construir el templo porque no está en territorio de ellos. ¿Ya? Averígüenlo, porfa, para que no quede de mentiroso. Pero tengo claro de que el territorio donde va el templo es Palestina hoy en día, no es Israel. Por lo tanto, entre comillas, hay una promesa o habría ciertas cosas que aún no se cumplen y que deben cumplirse. ¿Ya? Ese es en relación a... ¿Sí? Una votación, de acuerdo a la historia, el año 67, de la guerra de los 5 días. 7 días. De la guerra de los 7 días. 6 días. De los 6 días. 6 días. Estamos hablando de eso. ¿Ya? Cuando Israel tomó toda esa parte, Palestina, ¿Ya? después por tratados entregó la franja de Gaza y parte de Palestina. Sí, entiendo que sí. ¿Ah? Eso es lo que tengo yo de conocimiento, así fue. ¿Ah? Entonces ahora el lugar donde se va a construir el templo, donde yo quedé para marcando por todo. Déjeme corroborarlo para... Claro, o sea, Jerusalén es un territorio que está en disputa entre Israel y Palestina. Correcto. Pero ahí habría que verificar bien eso. La mitad del templo para un lado y la mitad del templo para el otro. ¿Sí? Sí, de verdad. Ya, no es broma. ¿Sí? Ya, muy bien. Ya, tenemos entonces eso. Distinción entre Israel y la iglesia. Las promesas de Israel se deben cumplir literalmente en la historia. Y la segunda venida de Cristo, y esto es interesante, ellos lo ven como en 2 etapas. ¿Ya? Lo vamos a ver más adelante, pero ellos ven la segunda venida de Cristo como en 2 manifestaciones. Las otras posiciones, si ustedes recuerdan, como que decían de que Cristo viene y listo. En cambio acá, la primera venida de Cristo está asociada al rapto,
cuando Cristo viene como en las nubes, pero no viene a la tierra, sino que está como presente ahí, se lleva a la iglesia y después de un periodo de tiempo vuelve. Ahí está como la segunda parte de la segunda venida de Cristo, ¿ya? Hay una distinción entre eso. Y también aquí en este sistema se busca dar una interpretación a esta idea de las semanas de Daniel. No sé si recuerdan eso de las 70 semanas, ¿ya? Vamos a ver también bien eso y cómo el dispensacionalismo ahí le da una lógica a cada una de estas, no sé si cada una, pero sí entre la semana 69 y la 70, cómo ellos interpretan eso. Exactamente, ¿ya? ¿Sí? Aquí dice, bueno, no sé si está bien, pero dice que el estatus de Jerusalén es el punto más disputado del conflicto palestino-israelí. Claro. El Estado de Palestina reclama Jerusalén Este, que incluye la ciudad vieja. Y ahí está el templo, ¿vale? Claro. Jerusalén vieja. O sea, hay una disputa territorial ahí. Como la capital de su futuro Estado. El puro reglamento pasa a ser el... Dice, paralelamente Israel considera toda la ciudad de Jerusalén como su capital. El puro reglamento lo tienen como límite. Se Ya. entregó en el acuerdo después de un periodo de los 6 días de guerra, de la guerra de los 6 días, se entregó por acuerdo con la ONU un porcentaje a los musulmanes, que son los palestinos, Ya. más para los cristianos. Ya. ¿Puedo borrar? ¿Sí? Ya, ahora sí. Vamos a borrar. Ya. Vamos entonces a anotar algunos elementos que son claves o cronológicos dentro del sistema dispensacionalista. En primer lugar, nosotros hablábamos de periodos, ¿cierto? Periodo de Israel, pausa, iglesia, Israel. Entonces, vamos a partir de la iglesia en realidad, ¿ya? Entonces, en primer lugar, está el periodo de lo que ellos llaman la iglesia. Que dicho de otra forma, como lo veíamos, viene a ser como un paréntesis dentro de la historia de Israel. Israel, iglesia, Israel. Entonces la iglesia es una especie de paréntesis. ¿Cuál es la interpretación? De que los judíos rechazaron el reino. Los judíos rechazaron el reino. ¿Cuál reino? A través de Cristo. Cristo vino, los judíos lo rechazaron, por lo tanto, como que Dios pospone eso y inicia una etapa, que es la iglesia. ¿Ya? ¿Qué ocurre después? Bajo la lógica, ¿ya? Vamos a ir sumando conceptos y después lo vamos a tratar de hacer en una línea de tiempo. Como segundo evento, o qué es lo que vendría, porque nosotros estamos en este periodo, ¿qué vendría? El arrebatamiento. ¿Qué es el arrebatamiento? Sí, es como lo mismo en realidad. Se va a llevar a las personas en cuerpo. ¿A quiénes? A los que creen, a los que creen. Se lleva a la iglesia. Le voy a colocar rapto como sinónimo de la iglesia. ¿Y saben qué? Según lo que pude averiguar, porque no me quedó claro, al parecer algunos dicen de que no necesariamente es toda la iglesia, sino que son los más santos de la iglesia. O sea, habrían gentiles que se van a quedar, como el típico chiste, así como ocurrió el rapto y nos quedamos. Entonces, al parecer, y aquí habría que verificarlo después, si es la totalidad de la iglesia o solamente una parte de la iglesia. ¿Ya? Y después tiene que, en la segunda oportunidad, Exacto. dar la vida. Hay una segunda oportunidad. A ver, te declaras como cristiano o rechazas y sigues viviendo. Y el que decide no ser cristiano, o sea, ese sigue viviendo y el que no lo mata. Claro. Para complementar igual, aquí también va de la mano con la resurrección. ¿Se acuerdan de que Pablo hablaba de los que resucitarían? Y ellos también son llevados,
resurrección. Son llevados con los que quedaron vivos. Eso es lo que Pablo dice en Tesalonicenses, si no me equivoco. Y los que quedamos seremos arrebatados. Entonces, esta resurrección es la primera manifestación de Cristo, pero no es que Cristo venga a la tierra, sino que es como que en las nubes está y viene por los suyos. ¿Y esto se lo lleva a dónde? ¿Al cielo o a la boda del Cordero? Y eso es lo que yo decía delante, los 7, si tienes 3 años y medio bueno y 3 años... Pero todavía no. Vamos para allá. Ya. La boda del Cordero, o sea, la iglesia o los santos son quitados de este mundo. ¿Ya? Y ahí va a iniciar una nueva etapa, en donde, entre comillas, nosotros, que somos los gentiles, la iglesia, que somos santos, que nos portamos bien, nos iríamos en el rapto, ¿ya? Y si nos portamos mal, nos quedamos, ¿ya? Es como esa idea. Los que velan, los que están velando, son llevados, y los que no, se quedan para la segunda oportunidad, ¿ya? ¿Qué ocurriría después del arrebatamiento? ¿Quiénes quedan en la tierra entonces? Los impíos, la iglesia que no era santa, en el caso de que no son todos, y, por otro lado, el grupo que nos interesa, Israel. Sería como esos tres conjuntos. Israel, el Israel étnico, los creyentes que no alcanzaron o no se pudieron ir, más los impíos. ¿Sí? Cuando viene Jesús y hace el arrebatamiento, ¿no hay la segunda venida? Sí, pero hacer la apreciación de que bajo esta lógica del premilenialismo dispensacional, la segunda venida de Cristo es en 2 fases. Esta es la primera fase. ¿Ya? Creo que, no sé si estoy perdida, porque siento como que de pronto me entra mucha información que tengo que pensar. Está el video después para verlo. Es que me siento así, no. A ver, esto es como, en esta avenida viene Cristo, así por decirlo, en las nubes, rapta a la iglesia. Por así decirlo, los que pasaron el curso y los que quedaron repitiendo, o condicionales. Los que tenían sobre 4. Claro, los que vamos a ver si pasamos el rango. Sí, en términos coloquiales, como eso. Así como, y Es como los eso. que realmente dan de nuevo el examen, pasan. Podrían apelar. Sí. Es como esa idea, ¿ya? Sin embargo, como que la lógica es que uno debería irse acá, porque uno va a participar de las bodas del Cordero, y tengo claro, o según pude averiguar, es aquí donde habría como también una especie de premiación o coronación por la fidelidad al Señor, ¿ya? En donde la iglesia sería como galardonada, ¿ya? Entonces, sacamos a la iglesia del mapa y ahí inicia un nuevo periodo que sería ¿alguien sabe? O la tribulación. Entonces ahí viene la típica pregunta que los hermanos hacían: ¿la iglesia pasa o no pasa por la tribulación? En el sentido lógico acá, el rapto es pretribulacional, o sea, el rapto ocurre antes de la tribulación. Es el concepto de rapto pretribulacional, que el rapto sería antes de la tribulación. Los creyentes que se fueron en el rapto no pasarían por la tribulación, pero los creyentes o la iglesia que no se fue en el rapto sí pasaría por la tribulación, ¿ya? Insisto, esto está dentro del premilenarismo dispensacional. Estoy ahí básicamente explicando lo que se entiende de esto. ¿Qué es la tribulación? Es un periodo de ¿cuánto tiempo? 7 años. Ya, ahí también un tema de meses, de días, pero lo vamos a dejar en 7 años. Son 7 años los cuales se dividen en 3,5, 3.5 y 3.5. ¿Ya? ¿Cuál es la lógica de este periodo? Por decirlo de alguna forma, es el periodo en donde Israel se convierte o se vuelve a Dios, ¿ya? A través también del juicio, porque la tribulación
si bien es un periodo o es un concepto duro, es tanto de juicio como de oportunidad para volver al Señor. Por lo tanto, la tribulación es juicio tanto para el Israel que rechazó al Señor, para los creyentes o los miembros de la iglesia que no eran tan santos, como también para el impío. Entonces, la tribulación cumple ese propósito de ser como una especie de juicio. Sin embargo, se espera, y eso es lo que propone esta postura, de que el Israel étnico, esta nación o el Estado de Israel, en este periodo es cuando ellos serían llevados o convertidos en masa y se volverían al Señor. ¿Sí? Yo he escuchado no lo tengo bien claro, pero eso debe ser posible, de los dos testigos. Sí, vamos para allá. Pues, hermano, ¿Sí? yo he escuchado, porque de conocimiento no tengo nada, he escuchado sobre los 144.000 que aparecen en la Biblia, que son los israelitas que a la época de la tribulación son los que van a predicar a la paz. Ya, muy bien. Vamos para allá. Aquí supuestamente en este periodo hay conversiones a través del Evangelio. Pero claro, ahí viene la pregunta, ¿quién predica si la iglesia se fue? Entonces ahí viene esa interpretación, porque esto también es un tema interpretativo, de que quiénes son los que predican o quiénes son los que llevan la buena nueva, son los 144.000, ¿ya? O también otra postura o otra interpretación dice que también son estos dos testigos, que son los que anuncian y predican, ¿ya? Esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos Apocalipsis, ¿ya? Pero de momento quedémonos con esa idea, de que va a haber alguien que predicaría, ya sea esos 144.000, que son 12.000 de cada tribu, o estos dos testigos que algunos dicen que pueden ser dos profetas del Antiguo Testamento también. Eso también es un tema interpretativo. Ya, 7 años, 3,5 cada uno. ¿Sí? Yo había escuchado que también el periodo de tribulación, la gracia de Dios era levantada. ¿En qué sentido? Como que ya no, como que se iba Dios, no el Espíritu Santo, y como que había que como que ganarse la salvación a la fuerza. Por obras, ¿o no? Sí, por obra. Sí. También había escuchado eso de que... La gracia, el Espíritu Santo, y como que la gente por sus fuerzas tiene como que está torturado. Sí, también eso de que el Espíritu Santo ya no está. Sí, Eso, que ya no hay poder del Espíritu Santo. Entonces, ahí también viene el cuestionamiento de cómo va a haber una conversión si no está la obra del Espíritu Santo. Entonces, hay ciertas incongruencias también dentro de eso, pero sin embargo, se argumenta de que en este periodo hay conversiones, ¿ya? Estos 3 años, o 3,5 años, quiero buscarlo acá, son distintos, ¿ya? ¿En qué sentido? Que los primeros se les conoce como la tribulación a secas, mientras que la segunda, ¿cómo se llama? La gran tribulación. La gran tribulación. ¿Ya? ¿Cómo se entiende esto? De que los primeros periodos, o este primer momento, sería como un periodo de paz. En teoría, sería como una paz relativa. Y aquí algunos sitúan como la presencia del anticristo, que en cierto sentido establece como una relación con Israel, o un pacto con... Demuestra su cara buena. Exactamente, es como un lobo disfrazado. Exacto, después ya demuestra Claro. lo negativo que es. Entonces hay un periodo de paz en donde, al parecer, una figura política, a lo mejor religiosa, establece como una alianza con Israel y todo bien, pero en realidad hay un engaño. Y eso se desataría en los 3 años y medio después, en donde empezaría una gran persecución. Este personaje, que es el anticristo, mostraría su verdadera cara. Está esta idea de la bestia, y realmente que hay muerte, juicio y todo lo que se entiende. ¿Ya? Acá y después acá. Ya. En eso de que cuando ocurre el arrebatamiento, después va a venir un tiempo que va a quedar la iglesia, el mismo se fue. Tenía acá. Claro,
Sí. Predicar, ¿verdad? Alguien tiene que predicar. Claro. Pero no estoy como tan de acuerdo con lo que dijo la Keren, de que... Ah, pero problema de ella. o Yo nada que ver ahí. Lo que escuchó la Keren, perdón, de mi amiga, de que el espíritu se vaya porque si no las personas que predican, ¿cómo van a predicar sin el Espíritu Santo? Porque ¿cómo de los creyentes se va a ir el Espíritu Santo? Es que eso No estaban sellados por el Espíritu entonces. es que no eran creyentes. Entonces no eran creyentes. Entonces sería como, claro, habría que ver ahí cómo se interpreta O eso. sea, eran escogidos, pero no convertidos, una cosa así. Es que eso lógicamente, bíblicamente no, como alguien escogido no es convertido, es como raro eso. Y la gente tiene su tiempo, para eso voy, porque puede que hay mucha gente que es creyente, que es escogida y va a creer por ese mismo rapto. Puede que esa teoría postule eso. Sí, de hecho, lo que se postula es que el mundo en sí, cuando vea esto y se dé cuenta de que los cristianos se fueron, se los llevaron, y de que en el Estado de Israel está ocurriendo algo, va a haber como conversión o lamento también, en el sentido de que, oye, los cristianos tenían razón con lo que decían. Entonces ese evento también significaría como una oportunidad para que ellos también lleguen a la fe. Hay películas donde queda la ropa. No, sí, las películas no... Donde queda la ropa, se va la gente y queda la ropa. Exacto. Yo también había escuchado que en ese periodo la muerte no estaba, no existía. Ah, que muchos querían matarse también, algo así. Sí, se Y no, lanzarán, eso, Mm. el abismo y no, la muerte va a huir. no lo encontrarán la Sí. Habría que ver cómo se respalda bíblicamente, si es como un pasaje en sí y cómo eso se interpreta, pero es raro eso, es raro. Bueno, ahí está la. Bueno, yo siempre. Bueno, yo vengo de una iglesia pentecostal. ¿Ya? Esta es la posición de la iglesia pentecostal. Y yo me crié escuchando esta postura, en donde siempre cuando se predica acerca de las 10 vírgenes, ¿sigo prudente o sigo? Ah, la sensata, claro. Entonces, las que se quedan son las insensatas, que no estaban preparadas. Por eso la iglesia siempre está diciendo que las vírgenes tienen que estar preparadas y comprar aceite para su lámpara. ¿Ya? ¿No es cierto? Entonces, las que no están preparadas no compraron aceite, vino de esposo y no estaban preparadas y se quedaron. Se cierran la puerta y quedaron afuera. Acá, quedan fuera de acá, bajo esa lógica. Claro. Quedan fuera de acá. Te quedan afuera. Venían bien. Entonces, y era lo otro que delante iba a decir, se me fue. Ya, pero después cuando se acuerdan ahí. Pero bueno, pueden comprar y vender los cristianos. También. Por la marca. Sí, por la marca de la bestia. Exactamente. Ya, la tribulación entonces sería esto, un periodo de 7 años en donde hay juicio, hay conversiones, el anticristo también, lo vamos a colocar acá también, el anticristo, y hay una aparente estabilidad o paz política, mundial, social, ecuménica, como queramos llamarle. Yo creo que también apunta a eso. Y luego de la tribulación, ¿qué ocurre? El milenio. Po. El milenio. Pero, como esta es premilenial, lo que está diciendo es que la venida de Cristo es antes del milenio. ¿Cierto? Entonces aquí vendría ya la segunda fase de la venida de Cristo. ¿Ya? ¿Cómo le podemos llamar? Segunda venida. La gran tribulación. Acá está. Supuestamente como que en la segunda venida como que Jesús venía como con su reino ya establecido, como que iba a ser rey. Ahora va a ser rey, una cosa así. Sí. Ya, a ver. Viene Cristo con la iglesia. Ya, vamos por partes. Porque... Ya, ¿cuál es la duda? ¿En qué momento qué cosa? Ya, a ver, vamos por parte. Ya estamos en la tribulación entonces, ¿cierto? Dios vuelve a tratar con Israel, el anticristo se convierte en los judíos, también en conversión de gentiles,
y hay una conversión nacional de Israel. Entonces, bajo el dispensacionalismo, Romanos 11, ¿se acuerdan lo que predicábamos el domingo? Que todo Israel será salvo, se interpreta como una conversión nacional, entendiendo de que cuando Pablo habla de Israel, está hablando del Israel étnico, el Israel nacional, ¿ya? Cuando todos los otros pasajes bíblicos que hemos visto dice que en realidad el verdadero Israel son los que creen, esos son los hijos de Abraham. Entonces ahí también hay un tema de incongruencia, ¿ya? Luego de esto, ya vemos concretamente la manifestación de Cristo, ¿ya? Lo voy a colocar como manifestación de Cristo. Que esto vendría a ser como la segunda fase de la segunda venida de Cristo. Y aquí viene Cristo ¿con quién? Con la iglesia. Viene Cristo con la iglesia, en donde Él derrota al anticristo, ¿ya? Derrota al anticristo, y según ahí pude investigar, esta es una manifestación visible de Cristo, ya no es como en el aire, sino que ahora Cristo está en la tierra. Y también, según ahí recopilé, resucitaría a los santos que murieron en la tribulación, ¿ya? Habría como una segunda resurrección de santos, ¿ya? Lo vamos a colocar también ahí. Segunda resurrección. ¿Esos serán los que no se dejaron marcar por la ley? Posiblemente. Posiblemente. O los que confesaron a Cristo. Claro. O los que a causa de la fe tuvieron que morir, ¿ya? Bajo esta interpretación. Ya estamos en esa idea. ¿Ya? Entonces, ¿sí? Lo que no me gusta de esta postura es que quiere decir que igual yo me creo mejor que otros, si creo que me voy a ir en el rapto, por ejemplo. Ah, Y es raro igual porque igual es la segunda como salvación es por obra y la salvación es por gracia. claro, habría como una... claro, los que son salvos acá sería por obra. Sí, tiene como esa lógica. Y el tema es que, ¿cuál es el criterio para ser raptado? ¿Cuál es el estándar? ¿Dónde está el costo? Claro, si la misma escritura dice que no hay justo ni a uno, de que si tú quebrantas un mandamiento eres culpable de toda la ley. Entonces, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si somos salvos por gracia, solamente tenemos que ser escogidos para ser levantados. Claro, sí, Pero disculpe, puede ser lo que Valga adelante mencionaba, pueden ser esas personas que todavía aún no se les ha revelado Dios y sí son escogidos, pero no ha llegado su tiempo, por decirlo de alguna forma. No han tenido no ha llegado su... el momento en que le prediquen para que el Espíritu haga el proceso. Entonces eso puede ser de que eso los motive para poder creer. Porque usted, hermano, yo, Claro, En esa lógica. claro, sí, sería como... Usted, hermano, yo los otros días nos explicaba, o nos enseñaba, de que el Señor nos elige. Sí, No podemos vivir 90 años y nunca nos acercamos al Señor. Y el día de nuestra muerte nos arrepentimos y somos salvos. claro, exactamente. Entonces, podría ser ese tipo de... Claro, pero bajo nuestra interpretación, todo ese momento es acá nomás, Y ahí. es aquí, no es acá. Entonces, claro, ahí sería como una segunda oportunidad. El arrebatamiento, si no me equivoco, también decían que solo algunos, los que se iban, iban a escuchar las trompetas. Ahí no sé, ya. Sí, Solo algunos escuchaban las... las trompetas y Ya. los que escuchaban eran los que se iban con Dios. Que no es como... Oye, yo ayer tenía un vecino que estaba tocando trompeta, me asusté. Y dije, me quedé. Como para mí, no lo encuentro justo porque si todos somos escogidos, independiente del momento en el que nos aceptemos al Señor, no deberían irse algunos y otros sufrir mucho, a eso voy. No me parece tan lógico, tan justo, tan... Es decir, hermana Magda, no le gusta esta postura del primer Di- nariz. No me Difícil. parece. No me parece Ya. por la Por eso cosa le- que...
Ya. ¿Y cuál de la otra? Ya, vamos avanzando. La última, ¿sí? Es que, a ver, yo, como les decía adelante, yo siempre se me predicó esta postura. Ahora, no se cree en la gracia. Yo creo que esta postura, ahí está la diferencia, porque nunca se nos habló de la gracia, sino que siempre había que trabajar, había que hacer esto, ganarte la salvación. Correcto. Entonces, por lo tanto, ellos, el que hace, el que trabaja, ese se va con el Señor. El que está preparado, ese se va con el Señor cuando Él venga, y el que no se va a quedar. Y eso se predica siempre, siempre se predicó eso. Claro, que por ejemplo, el que no está preparado se queda. Por eso se queda de lado. Por ejemplo, yo que no vengo de una cultura evangélica, y desde que llego acá se me habló siempre de la gracia, de la salvación por gracia. Entonces, como que me Sí, es chocante. como que me ha costado un poquito, Sí. porque como que me... Ya, avancemos porque todavía me queda. Entonces, viene Cristo con la iglesia, resucita a los que murieron en la tribulación o gran tribulación, y Él vence al anticristo y establece lo que se conoce como el milenio, el reino milenial. Ya voy a correr esto más acá. El reino milenial. Entonces, por eso es premilenarismo. O sea, la manifestación de Cristo es previa al milenio. O mejor dicho, Jesucristo inaugura lo que es el milenio. Y en este milenio, bajo esta posición, es un milenio literal, 1000 años, en donde Cristo establece un reino, en donde los que tienen primacía o la ciudadanía de ese reino son los judíos en realidad. Ellos son los que reinan con el Señor, y por otro lado los gentiles son como injertados, son adoptados en este reino. Pero necesariamente o principalmente es un reino de los judíos, ¿ya? Étnico. En este periodo Satanás está atado. ¿Se acuerdan de eso, de los 1000 años que Satanás está atado? Entonces es como raro, porque es como que ya, pues Señor, ¿cuándo voy a terminar ya la historia? Yo había visto eso de los 1000 años cuando como que está Cristo reinando, están todos bien, todos felices, pero como que llega un momento que a los 1000 años vuelve a liberar Exacto. la vida, y ahí pone la prueba Cristo, quién es realmente, porque en esos 1000 años hubieron personas que nunca vieron el mal, no conocieron toda esta parte oscura. Entonces ahí ve quién es realmente el corazón, lo tenían como rendido a Cristo. Y es como que yo sabía, claro. Como, y ahí donde nuevamente venía el juicio, el Satanás inmediatamente echado, y ahí ya como que quedaba todo bien. Eso es lo que yo había... Sí. Ya. Vamos con los elementos entonces. Reino milenial, 1000 años, Cristo reina, los judíos tienen preeminencia, Satanás es atado, Jesucristo reina desde Jerusalén, y si no me equivoco, y aquí espero no equivocarme, es en este periodo en donde se restablece el sistema sacrificial, en donde está el templo y los sacerdotes vuelven a ofrecer sacrificios. Si no me equivoco, es en este momento, en donde como que se vuelve a ese periodo. Es una etapa en donde Israel es cabeza de las naciones y hay paz y prosperidad mundial. ¿Por qué? Porque es un reino donde está Cristo. ¿Ya? Todo esto es terrenal. Terrenal, efectivamente. ¿Ya? ¿Qué vendría después? Porque esto todavía no termina. Después Satanás es soltado. Es como raro, porque es como que Jesús viene, establece un reino de 1000 años, está todo bien, y como que ya, soltemos a Satanás para que eche a perder de nuevo Satanás es soltado, y ahí cuando la Biblia nos habla de Gog y Magog, que es como que Satanás busca o se prepara para la batalla o la rebelión final, que reúne a su grupo, y es ahí cuando cae fuego del cielo, si no me equivoco, y como que termina todo eso, ¿ya? Entonces ahí vendría lo que conocemos como el juicio final. Y es aquí donde ocurre la resurrección. ¿De quiénes? De los impíos también. Porque acuérdense que los impíos no habían resucitado.
Entonces es lo más probable que dentro de este periodo de tribulación también hayan muerto impíos. Y acá donde resucitan. Por eso, disculpe, cuando usted pone en tribulación, marca a la vez que el juicio viene abajo, porque si no... No, pero este es como un juicio a las naciones, a las personas. ya. Sí. Podemos llamarlo juicio a las naciones. O a los incrédulos. Acuérdense que lo habíamos dicho, juicio a los cristianos, a los creyentes que se quedaron, juicio a los israelitas y juicio a los impíos. Esa es como la idea del juicio a las naciones. Y después viene el juicio, la resurrección, o también conocido como el juicio del gran trono blanco. Trono blanco. Y finalmente, luego del juicio, ¿qué viene? La nueva creación, el estado eterno, o también conocido como los nuevos cielos y nueva tierra. Exactamente. Nuevo cielo. Ahí será cuando pasa el corderito con el león y... Claro. Y tierra nueva. ¿Ya? A grandes rasgos, esa es como la lógica. ¿Ya? Y como ustedes verán, y lo vimos al inicio, tiene como premisa y como idea general la separación entre Israel y la iglesia. Sí o sí. Porque si no, no funciona. Si no, no funciona. Sí o sí, la iglesia e Israel son cosas distintas. ¿Ya? ¿Se entiende? Ya. Déjenme corroborar si está todo bien esto. El Evangelio. Sí, estamos. Ok. Bueno, este también es llamado el periodo del Evangelio. O la gracia. ¿Ya? ¿Qué otra cosita más si es que se me queda? La gran tribulación, o sea, la tribulación en el 3, en el mundo 3, era también cuando empiezan como a sacarse los sellos. Sí. Pero eso igual lo vamos a ver después cuando veamos Apocalipsis, de cómo se interpreta ese tema de los sellos cronológicamente, ¿ya? Entonces, acuérdense que el reino milenial es el reino de Jesús con los judíos, ¿ya? ¿Puedo borrar, cierto? Sí. Ya, vamos a borrar y hacemos la cronología. ¿Qué pasa con la semana 70? Ya, vamos para allá, vamos para allá. Ya, entonces nosotros, bajo este sistema, bajo esta idea, teníamos las dispensaciones, ¿se acuerdan? 7 dispensaciones. Vamos a omitir las 5 primeras, ¿ya? ¿Se acuerdan cuáles eran las 5 primeras? Inocencia, conciencia, hasta Cristo, ¿cierto? Entonces vamos a partir con Cristo en realidad. Entonces la dispensación número 6 es la de la gracia. Ya vamos a partir ahí. Déjenme buscar que si no... Aquí, la gracia. Que es desde Cristo en realidad, ¿ya? Vamos a partir aquí, desde Cristo hacia el estado eterno. Entonces, ¿cómo podemos establecer esto? Que la semana o las semanas tienen un cumplimiento desde antes de Cristo incluso, ¿ya? Dado que la iglesia es un paréntesis dentro de la historia, podríamos decir de que el periodo de la iglesia, que supongamos que es ese, el periodo de la iglesia, inicia al término, si no me equivoco, de la semana 69. ¿Ya? Cuando leamos Daniel vamos a profundizar. Entonces hay un paréntesis entre las semanas. Si llega hasta la semana 69, época de la iglesia, no se cuentan las semanas, y la semana 70
¿Dónde es? Post-rapto. ¿Ya? Entonces, aquí viene el rapto. La iglesia desaparece del mapa y es aquí donde empiezan las semanas 70. ¿Se entiende la idea? Ya, ojo, bajo el sistema dispensacionalista, la interpretación de las semanas no es literal. Las semanas equivalen a 7 años, si no me equivoco. Cada semana son 7 años. ¿Ya? Esto está tomado del libro de Daniel 9, ¿ya? Y después lo vamos a ver, pero para que tengan una idea, ¿ya? Entonces, hasta el periodo que inicia la iglesia, semana 69, iglesia es un paréntesis, y una vez que la iglesia es raptada, inicia la semana 70. Son 7 años en realidad. ¿Qué significan los 7 años? Que va a haber una distinción entre 3.5 y 3.5, ¿cierto? ¿Cómo conocemos este periodo? ¿Se acuerdan? La tribulación. ¿Ya? O dicho de otra forma, esta es la tribulación y la otra es la gran tribulación. ¿Ya? Entonces, 3.5 y 3.5. Ahí están los 7 años. Eso se conoce como la tribulación. En ese periodo están las conversiones, ¿cierto? Hay muerte, se predica el evangelio, estarían los 144.000 o los 2 testigos que predican, además de los creyentes que no se fueron en el rapto. ¿Ya? ¿Vamos bien? Tengo una duda. ¿Sí? Hermano, yo he escuchado y leído de que la semana tiene 70 años. La semana 70 años. 70 años, y como son 70 semanas, ¿Ya? se multiplicaría por los 4.900 años, por ejemplo, 2000 antes de Cristo y los 2000 que vienen ahora. Así haciendo para comparar cuánto cerca estamos del rapto. Claro, sí, había escuchado también esa... Yo la he escuchado, pero dice que tiene 70 años una semana. Es decir, para que se cumpla la profecía de Daniel, serían 70 años. Ya. Eso fue lo que escuché. Sí. Ahora, pero yo lo entendí más como de 7, o sea, 7 años, porque por eso después hacen la división de 3,5 y 3,5. como nadie fue la verdad. Claro. Pero podemos verlo después cuando veamos Daniel. Aquí hay conversión de Israel, entonces, aquí en este periodo hay conversión de Israel. Y luego de eso, ¿qué ocurre? ¿Se acuerdan? Manifestación de Cristo. Exactamente, aquí viene Cristo. ¿Con quién? Con la iglesia. Entonces vamos a hacer aquí la iglesia. Viene Cristo con la iglesia y ¿qué es lo que hace? ¿Se acuerdan? Ya, pero ¿qué periodo inicia ahora? El milenio. Milenio. Ya, reino. ¿Quiénes reinan ahí? ¿Quiénes reinan ahí en el milenio? ¿Se acuerdan? Los judíos tienen preeminencia en este reino, porque es un reino terrenal. ¿Ya? En la parte final del milenio, ¿qué ocurre? Satanás es soltado. O liberado para hacer su maldad, para hacer la... No, para la batalla de Gog y Magog, o el Armagedón, que es como una rebeldía contra este reino de Dios. Sin embargo, esto no dura nada y establece ya el juicio final. Ahí en ese tiempo, Satanás es como que se suelta
Es que, claro, aquí hay un tema igual difícil de entender, porque aquí no sé, corríjanme como se lo han enseñado ustedes, pero Satanás no es omnipresente. Es como una persona en sí. Entonces, no sé qué significa su máxima expresión, o si en realidad es como un ser que está limitado al espacio, Una incluso. consulta ahí, la construcción del templo en Jerusalén, y se siente al anticristo. ¿Dónde está aquí? Porque ellos son... Sí. El dispensacionalismo es la que habla de eso. Antes de la tribulación, antes de semana 70 debería... Sería aquí. Entre y medio... Está la alianza por el anticristo. Claro, porque siempre se habla de que Israel es el reloj. Claro. Y la construcción del templo es porque ya el fin está... Según lo que pude ver, es en este periodo de los 3,5 iniciales en donde hay una alianza con el anticristo. No, él protege a Israel, hace que todos los que lo rodean, todos los países que están en guerra contra Israel, técnicamente el anticristo está del mediador. Sí, para por que eso. no dejen de atacar. Claro. Pero para eso el templo se tenía que construir ya. Entonces, es acá entonces. Sí. Ya, iría a poner en esa idea, ¿ya? Luego de eso entonces el juicio final y el estado eterno. O los nuevos cielos y nueva tierra, ¿ya? A grandes rasgos sería eso. Traía otra información más, pero en virtud del tiempo no alcanzo, pero lo voy a hacer cortito, ¿ya? Así que si quieres, sáquenle una fotito antes de borrar, por favor. Yo había escuchado que la parte de Miguel, cuando Satanás era soltado, trataba de engañar a alguna gente. Sí. Ahí no sé a quiénes, en realidad. Porque en este reino, entre comillas, habrían conversos que están reinando con Cristo, pero también habrían inconversos. Y quizás, no sé si engañaría a los inconversos para hacerle guerra al rey que está reinando. Y esto que dice el Apocalipsis, mi hermano, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de la prisión y saldrá engañando naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Sí. Algo que por ahí decir, de acuerdo a lo que está diciendo la hermana, el demonio, el Satanás, viene con todo su, ¿cómo sería? Su arsenal de guerra destruido en ejército. Claro. Pero sin embargo es destruido inmediatamente. Entonces como que ni siquiera... De hecho, honestamente, y de acuerdo al relato bíblico, creería yo, y aquí me puedo estar equivocando, que Satanás tiene más poder de aquí para atrás. Como que ya desde aquí para adelante, Satanás ya perdió. Ya quedó encadenado. Es como que cuando Jesús dice que vio caer, no sé si recuerdan, como un rayo, lo ve caer. Entonces, hace como referencia a eso, de que ya desde este momento Satanás ya queda debilitado en su poder. Entonces, esta idea de que Satanás es soltado para engañar y formar un ejército para hacerle batalla al rey, como que al final la misma escritura lo dice, que con el fuego que cae del cielo inmediatamente queda destruido. O sea, Satanás no tiene oportunidad en realidad. Entonces, como que ahí me costaría entender de que fuese un momento así potente de Satanás. Es como que está jugando las últimas cartas que le queda, pero en realidad sabe que perdió. Yo al menos así lo interpretaría, ¿ya? Voy a borrar y para cerrar, hermanos, porque ya estamos en la hora, pero creo que esto también es importante. Y esto más que nada, quizás más de alguno le va a hacer sentido. El dispensacionalismo, que ya hablamos de dispensacionalismo. ¿Alguien sabe cuándo nace? ¿En qué época? Ya, aquí los voy a pillar. El dispensacionalismo, que ya de entenderlo enredado, tiene 3 variaciones. Está el dispensacionalismo clásico, está el revisado y finalmente está el
progresivo. ¿Ya? El clásico nace a fines del siglo XIX. Fines del siglo XIX, 1800 y tanto. Sí. Nace a través de John Nelson Darby. No sé si han escuchado de él. ¿Ya? Búsquenlo ahí, John Nelson Darby. Y aquí a lo mejor les va a hacer sentido. Pero cuando él plantea esto de las 7 dispensaciones, el tema de la división entre Israel y la Iglesia, se le suma un personaje conocido que es C.E. Scofield, de quien después sale la Biblia Scofield. Y esa Biblia es la que después se masifica, y es por eso que también en Sudamérica esto pega muy fuerte. Yo creo que más de alguno que quería estudiar la Biblia, se compró la Biblia Scofield. La Biblia Scofield es una Biblia que viene con esta lógica, ¿ya? Entonces, el dispensacionalismo clásico parte a fines del siglo XIX, a través de Darby, se une Scofield y Moody, y plantea la distinción entre la Iglesia y Israel, y las 7 dispensaciones. Así parte, ¿ya? Y de hecho lo que dice en su origen el dispensacionalismo es que la Iglesia y Israel son totalmente distintos. La Iglesia tiene un propósito espiritual e Israel tiene un propósito terrenal. En toda la historia. La Iglesia espiritual, Israel terrenal. Siempre esa es la lógica que mantiene el dispensacionalismo clásico, ¿ya? Luego después hacen una revisión en el siglo XX, este es del siglo XX, a mediados del siglo XX, en donde empiezan a revisar eso y hacen una distinción, eso sí, en donde ya escatológicamente o en el fin de los tiempos, ya no hay una distinción entre Israel y la Iglesia en lo que es terrenal y espiritual. Como que ahí junta todo, en el sentido de que en el estado eterno, tanto judíos como gentiles tienen el mismo destino, Israel y la Iglesia. El clásico decía que no, que Israel es terrenal, la Iglesia espiritual. Acá ambos, a final de cuentas, terminan con el mismo propósito. ¿Sería espiritual? Yo creo que es completo, porque cuando hablamos de cielo nuevo y tierra nueva, vemos de una creación renovada. Pero habría que ver cómo se interpreta esto. Y es este dispensacionalismo, el revisado de mediados del siglo XX, el que pega profundamente a Latinoamérica y a las iglesias evangélicas acá. Exactamente. Y es el que la mayoría de las iglesias evangélicas comunes cree. Es el del siglo XX. ¿Ya? Que curiosamente también estamos a mediados del siglo XX, 1949, 50. ¿Qué ocurre ahí? Se juntan algunas cosas también. Entonces, todo esto se junta y al final es lo que impacta. Y ahí está lo que esto igual lo pueden buscar, el seminario de Dallas, que es como la fuente de donde viene todo esto. ¿Ya? Y finalmente el progresivo es el último a finales del siglo XX, y con esto termino, a finales del siglo XX, y lo que hacen acá es ver como una progresión de las dispensaciones. Originalmente la lógica de las dispensaciones era que eran momentos o etapas aisladas. La primera dispensación, Dios trabajaba de una forma, en la otra de una forma totalmente distinta, y así. En el progresivo lo que hacen es como unir o ir progresando la revelación. Entonces es acá donde incluso tiene más tinte o tira más para el lado de nosotros, de la teología del pacto, en donde creemos de que las dispensaciones del pacto son progresivas, que Dios va revelando más información. Sin embargo, mantiene esta idea de la separación de la iglesia con Israel y que los pactos van progresando, ¿ya? Entonces, ese a grandes rasgos es la escatología dispensacionalista, ¿ya? Así que igual me tomó más de una hora, pero traté de ser bien resumido con la información.
¿Cuándo nos va a dar la información de que para qué lado estamos nosotros? Lo vamos a ver. Porque ¿Saben lo que quiero hacer? Es como una tablita en donde coloquemos las 4 posturas como columna y coloquemos Israel y la iglesia. Esto cree, este sí, este no. La venida de Cristo, visible, invisible. Vamos a hacer eso. Hoy me agradezco haber venido porque de verdad no era que no. Bien. ¿Dudas, consultas antes de cerrar? Nos quedan 2 minutos. Pero se lo adelanto, nosotros no creemos en esto. ¿Por qué? Porque esta postura parte de la base de que la iglesia de Israel son pueblos distintos. Y ya lo vimos al inicio que no es así, de que el concepto de iglesia está desde siempre en la Escritura. ¿Ya? ¿Estamos entonces? Oremos. Te damos gracias, Señor, por esta tarde, por este momento que nos das para poder estudiar y aprender más acerca de tu palabra. Te pedimos, Señor, tu bendición, tu dirección y que podamos, Señor, glorificarte a través de esto. Quédate con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.